Este curso, los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, con el proyecto del patrimonio, hemos trabajado la iglesia anglicana del All Saints situada en el Parque Taoro. Para comenzar nuestro proyecto, hicimos una visita a la iglesia anglicana en donde el profesor nos planteó una serie de preguntas, como cuándo se construyó o el porqué de su localización, para que nosotros posteriormente investigásemos. Tras la visita, buscamos información relacionada con la iglesia. Para ello, fuimos a la biblioteca del centro y nos dividimos en distintos grupos. Unos se dedicaron a investigar en libros proporcionados por el instituto y el resto en internet, en la sala de ordenadores. Una vez que tuvimos el conocimiento necesario, comenzamos a plasmar la información recogida en la actividad anterior. Nos volvimos a organizar en grupos más pequeños y realizamos trabajos relacionados con la iglesia y el entorno en el que se encuentra. Para completar la información obtenida, recurrimos a varias fuentes orales con la colaboración de los departamentos de Lengua, Tecnología e Inglés. Uno de ellos consistió en preguntar a aquellos familiares que tuviesen cierto conocimiento acerca del tema abordado. También tuvimos la oportunidad de entrevistar en inglés al encargado de la iglesia. Además, el historiador Nicolás González Lemos nos habló de su libro sobre la iglesia anglicana y el cementerio inglés. Los británicos sintieron cierto interés en general por las Islas Canarias, pero fueron Gran Canaria y Tenerife las que albergaron un mayor número de extranjeros residentes. En concreto, son Las Palmas de Gran Canaria y Puerto Orotava, hoy Puerto de la Cruz, los núcleos poblacionales que contaron con la presencia más activa de sus respectivas colonias de británicos. La construcción de los puertos de La Luz, Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife incrementó el interés británico por Canarias, a causa de su estratégica posición en un punto intermedio para sus incursiones al continente africano. La presencia extranjera contribuyó a que se experimentase un gran progreso en el nivel de vida, y los isleños se beneficiaban de los modernos adelantos que los británicos iban introduciendo y de las nuevas fuentes de riqueza que estos promocionaban. A finales del siglo XIX, mientras Charles Edwards se hospedaba en el Gran Hotel de la Orotava, comenzó una colonia de 75 ingleses. Era suficiente para anglicanizar la pequeña ciudad del puerto. Otra cosa que cabe destacar, aparte del número de residentes británicos, es el relevante papel de los británicos. Ejercían en la vida económica isleña, su poder financiero y su energía iniciativa. Los ingleses contribuyeron al fomento de diversas actividades sociales, culturales y deportivas que dinamizaron la vida insular. Fiestas y bailes eran el medio más natural de reunir a la colonia y proporcionar unas horas de esparcimiento a sus miembros, pero también de hacer que los dos pueblos estrechasen lazos de amistad. Festividades británicas como el Jubileo de la Reina Victoria contaban con la asistencia de autoridades y bandas de música locales. Igualmente, los tradicionales bailes locales como el de la Candelaria eran frecuentados por miembros de la colonia británica. Los garden parties inglesas se constituirán por pronto en una moda dentro de la sociedad isleña, que empezaría a organizarlas. Solían celebrarse de 3 a 6 de la tarde en los jardines de algún hotel o casa particular, donde los invitados eran obsequiados con té, pastas y licores. Las crónicas de la prensa locales no permitían comprobar que la costumbre de tomar el té consiguió arraigarse en los círculos isleños. Aunque incrementó el número de visitantes, la actividad religiosa se seguía realizando sin un templo y urgía la construcción de un centro donde se les garantiza la asistencia espiritual a los residentes. Tras la construcción del Hotel Taoro por los británicos, hacendados locales de carácter anglófilos destinaron un terreno anexo de forma gratuita para la edificación de la iglesia, y la Taoro Company comprendió desde esos primeros instantes los beneficios que reportaría dicho templo anglicano. Se creó la Church Building Fund, fundación para la construcción de la iglesia, y gracias a la gran presencia de turistas y residentes permitió mayores facilidades y recursos, consiguiendo en 1890 que se terminase por el comité All Saints Church a través de donaciones. El órgano, el púlpito, las vidrieras y otros enseres fueron donaciones privadas de la comunidad británica. Está edificada en piedra y cuenta con 3 naves. La importancia histórica y artística del edificio y sus bienes hizo que fuese declarada BIC, bien de interés cultural, por el Gobierno de Canarias dentro del conjunto histórico del Puerto de la Cruz el 9 de junio de 2006. Fue diseñada por el arquitecto Walter Wood. Se inauguró en 1891, aunque no fue consagrada hasta 1893 por el obispo de Sierra Leona. Y es que había que atender a la creciente comunidad británica, que llegó a reunirse en un granero para celebrar sus oficios religiosos. En 1886, de los 4.000 habitantes del Puerto de la Cruz, unos 500 eran británicos. La iglesia tiene un estilo neogótico evidente, exactamente igual al de muchas iglesias de Gran Bretaña.
Los ingleses fue bastante, ¿no? Sí. Ingleses habían bastantes, ¿no? A ver, sobre las industrias de empaquetados de plátano. Industrias de empaquetados de plátano. Sí. Sí, que me puedes decir algo, no sé, ¿cuáles eran las industrias? Aquí lo primero que se hizo antes del plátano fue la cochinilla, ¿entiendes? Espérate para explicarte, ¿no? En el año 1800 y pico. Eso muy lejos, Antonio. ¿No? Oh, cosas del puerto, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Espérate, que te echo la silla. Ya estoy más viejito ya que estoy todavía así. Pero fíjate la cabeza. Sí, sí. ¿Eh? Eso es importante. Es importante, pero si la cabeza eso funciona, qué bueno. Sí. ¿A ti qué me preguntas tú? Sobre las industrias de plátanos, de empaquetados de plátano. Empaquetados de plátano. A ver, el puerto de la Cruz se dedicó toda la agricultura, ¿no? Sí. ¿Estamos? Y la cosa está, antes del plátano empezó la cochinilla, después ya empezó el plátano, ¿no? Por el año 1800 y pico. Aquí estaba leyendo yo un libro, ¿no? El asesinato de Mori, ¿no? Que esto pasó aquí en el puerto, ¿comprende? En el año 1890 y pico. Y entonces aquí está cómo está establecido. El puerto se llamaba Puerto de la Rotava, antes, ¿no? Se llamaba Puerto de la Cruz de la Rotava. Y después se unió Puerto de la Cruz. ¿Está? Y se dedicaba, aquí se embarcaba todo por el muelle, ¿no? Claro. El puerto de la Cruz estaban los ingleses, era lo más importante, ¿no? Así, que hay casas aquí que estaban, la de Yoba, ¿no? Sí. Que era la principal que teníamos aquí, ¿no? Los Yoba que estaban el empaquetado, ¿te acuerdas que estaban en el penitente? El penitente había un paquetado de Yoba, ¿no? Pero estaba después la casa de los ingleses que se formaron aquí, muchos, ¿no? De Alejandro Bailo, ¿estamos? Era la que está en la plaza de Mori. Vale, sí. ¿Y la casa de los ingleses dónde estaba, don Antonio? La casa de los ingleses. Sí, la casa de los ingleses dónde estaba. ¿Dónde estaban? Mira que aquí había una cosa, la casa de los ingleses. Estaban en la... ¿La lonja? No. Tú dices ¿Dónde se reunía? Sí, lo de... Sí. ¿La casa de la aduana? La casa de la aduana estaba casi donde estaban hoy está la casa de la aduana, donde estaba don Vicente Cartaya, tú no sabes dónde estaba, ¿no? El tenderete que está formado ahora del muelle donde estaba la barbería de aquel estaba la aduana allí, ¿no? Ah, ya, sí. Donde estaba la barbería de Francisco. Sí, ¿no? Eso era en donde está hoy los apartamentos Tosca. Exactamente, yo creo que estaba la sindical. Exactamente, allí estaba la aduana, ¿no? Que yo recuerdo, ¿no? Entonces, el muelle, ¿no? Venían barcos, ¿no? Los tórices que decíamos, ¿no? Los tórices que se ponían fuera del mar. Y allí iban de tierra al mar a embarcar las cosas y traían mercancía también. Vale. ¿Estamos? Sí. Todos esos años 1800 y pico. ¿Estamos? Y los barcos grandes que yo vi en una foto que estaban fuera, sí, eran los de Yobar, ¿no? Los de Yobar, sí, los tórices que venían a buscar la mercancía, ¿no? O a llevar, pues se embarcaba mucho plátano, ¿no? Los guacales que decíamos, se llevaban guacales. Y después ya se llevaban hasta la forma de... Y traían ellos, a su vez, traían mercancía, ¿no? De allá ellos traían mercancía, ¿no?
Se hacía el trueque ese de la mercancía con la mercancía por los plátanos. Pero antes del plátano, lo primero que se embarcaba fruta de todas, ¿no? Pero la cochinilla fue lo primero, ¿no? Vale. Pues la cochinilla era para emplear para los colores de las telas y esas cosas. Pero una vez que ya se adelantó, se descubrió lo que era la cochinilla, para qué se hacía la cochinilla, entonces ya cesaron de embarcar cochinilla, ¿no? Yeah. Porque ese era un negocio que tenían, ¿no? Y entonces embarcaron plátano. Y los de plátano todavía no sé si todavía siguen los plátanos, ¿no? Sí. Claro. Y una pregunta también era, ¿el sindicato de agricultura FAST? ¿La FAST? En La Paz. La FAST todavía está, ¿no? La FAST la que está... Sí. La que está arriba en las arenas para allá, me parece, a la derecha. Sí. Exacto. Sí. La FAS existe, ¿no? La FAS existe, pero ¿desde cuándo está eso, Antonio? La FAS está qué sé yo, no sé yo las fechas seguras, no sé. Pero la FAS ha estado siempre. Lleva años. La FAS hace años que está allí. Antes de qué sé yo, lleva, no sé cuántos años lleva la FAS ahí. Don Antonio, y unos barcos grandes que venían fuera... Los torices, que decíamos nosotros. Sí, que eran los Yobar, que uno se llamaba el Alondra y el otro Alca. A ver, ¿no tienes más memoria que yo? No, es que ellos hicieron en La Paz, que la finca de ellos, el Botánico, hicieron 2 edificios y parecido a los barcos, y se llaman uno Alondra y otro... La FAS no. No. Alca y Alondra. Yo de eso no tengo, pero me llamó la atención lo del el nombre de los barcos, de los apartamentos, que es el mismo nombre que tenían los barcos grandes que tenían los Yobar. Aquí yo recuerdo ver embarcarse la piedra cal, la traían unos barcos veleros. Las embarcaban por el penitente. ¿Estamos? Se cargaba allí, la piedra cal era para hacer cal, ¿no? Se llevaba la calera esa que está allí encima. ¿Sabes la calera que es? Por abajo, por encima sí. Ahí está, donde estaba la calera, que hoy vende aquel que vende cuadros y cosas de esas, ¿no? La cerámica y cosas de esas. La cerámica, exactamente. Allí estaba la calera que yo recuerdo ir a comprar cal allí, ¿estamos? Y allí venían se abre la cal común, la cal, y después se abre. ¿No? Se echa agua, y las casas se hacían con eso. ¿Estamos? ¿Y otra era? La chercha. La chercha, el cementerio de los ingleses. ¿La chercha? Sí, la chercha. Eso no funciona, ¿no? Sí, la chercha es que se morían gente aquí extranjera, ¿no? Sí. Y no tenían donde enterrarla. Entonces, a donde está, como te diría, está el licenciado Manolito. Sí, exacto. Al lado está la chercha. ¿Pero y eso funciona todavía, Antonio? No sé si está. Sí, no sé. No, yo no sé si funciona, pero ahí está. Una vez estuve allí con Chon, el abuelo de Chon, el doña Maruca Ure. Está enterrado, fue de los primeros que enterraron ahí. En la chercha, ¿no? Sí. Que está, como te digo yo, para que veas dónde están. Sí, yo sé dónde están. Exactamente. Viniendo de la policía para acá, para don Manolito. Sí. Exactamente. Frente al edificio que hizo don Manuel Llanes. Exactamente. Ahí trabajó, yo sé dónde está la chercha. Yo pasaba todos los días por la chercha, ¿estamos? Ya. Ahí se enterraba solamente los ingleses extranjeros. Los extranjeros, exactamente. Y la iglesia del Taoro, la evangelista. La iglesia del Taoro, que es la evangélica, la que dice que es preciosa, yo estaba allí dentro y todo. ¿Estamos? Muy bonita, sí. Yo estaba también. Exactamente, la iglesia que está... Sí. En el Parque Taoro. El Parque Taoro, ¿estamos? ¿Sabes cuánto tiempo más o menos lleva la iglesia? Más de 100 años más. Sí. ¿Y no, por qué se hizo? No sabes, ¿no? No sabes ni por qué se hizo ni nada. Se hizo para el servicio de los ingleses. El ir a ellos a su religión, ¿no? Sí, vale. Y entonces ellos, para tener ellos donde rezar y hacer las cosas de
nacimientos y esas cosas, se hizo esa iglesia que está ahí, ¿no? ¿Y sabes qué relación mantenían los ingleses con los canarios? Sí, Bueno, con los canarios. No, siempre estábamos bastante normales. Con los ingleses yo me llevaba bien, yo, ¿no? Y mucha gente. Sí, y los ingleses aquí, pues, vivimos bien, ¿no? Siempre normales, ¿no? Y no sé, antiguamente sí, siempre habrá como todo sucede en la vida. Hay algunos que por cualquier circunstancia de la vida se pelean, ¿no? O disputan, ¿no? Pero nosotros con los ingleses siempre nos hemos llevado bien, ¿no? De hecho fue una gente que montaron sus grandes empresas aquí. Sí, ¿qué trabajo generaban los ingleses? ¿Qué trabajos generaban los ingleses? Generaban. Ellos eran casi todos exportadores, ¿no? Sí. De exportación. Venían aquí, estaban los de Bailo, lo conociste a los Alejandro Bailo, pero antes de eso, ¿no? Con los ingleses, pues existía eso de la embarcación del plátano, ¿estamos? Sí. Porque se dejó la cochinilla y después fue el plátano que hizo todo, ¿estamos? Y también Bailón eran los de la Casa de La Habana, ¿no? Bailo, que tenía 2 hijos, tenía Agustín Bailo, que compró el muelle de la casa que estaba. Exacto, sí. Allí era de Alejandro Bailo, que tenía 2 hijos. Don Alejandro, que vivieron después en el Taoro. El Taoro. Las casas que están, todas que están arriba, hechas, estaban unas parcelas hechas, y tenían la casa allí, y después ponían prohibido, como decían, no, bueno, para no pasar, ¿no? Sí, inglés, ¿no? Prohibido el paso, en inglés. Y eso existió hasta hace unos años, ya no está, ¿estamos? ¿Y qué vehículos de transporte utilizaban para transportar los plátanos? Los plátanos iban en camiones. Primero sucedió que iban en carreta. En vez de aquí, lo llevaban a Santa Cruz. Sí. Cuando ya se organizó de llevar la fruta a Santa Cruz, iban en carreta, ¿no? Que eran 2 bueyes, ¿no? Y era con un carro, ¿no? Y así mucha gente llegó a Santa Cruz, hacían noche y tal, para tener que estar aquí 2 días para llegar a Santa Cruz. Y resulta que mucha gente que fue en este aspecto a Santa Cruz, muchos se embarcaron en el barco, el que venía con la peña, o que se iba para donde se fuera, ¿no? Y se embarcaban y dejaban la carreta o el coche abandonado, ¿no? Que después muchos allá hicieron dinero y mandaron de dinero. Y otra pregunta, esa me parece que no la tienes ahí. ¿Cuál? El banco que estaba en la calle al lado del ayuntamiento antiguo, el Rey. Tomás M. Reed, de Reed, el que estaba de don Tomás M. Reed, el Rey y compañía que decía. Sí, y era también inglés, ¿no? Inglés, claro, Tomás M. Reed. Tomás M. Reed, el viejo, yo lo conocí, ¿no? Viejito lo allá, ¿no? Y después ahí vivió una descendencia de ella, ¿no? Venían don Noel Reed, me acuerdo del hijo de... Sí. Una dinastía de una compañía bastante fuerte, de Tomás M. Reed, y bastante seria, ¿no? Sí, ¿y alcaldes ingleses hubo en el puerto? No, los ingleses no. Sí. ¿Alcaldes ingleses? Ingleses no. Yo no recuerdo ningún alcalde inglés para el puerto. No recuerdo, ¿no? ¿Los White o algo así? Había gente que con cargos y tal, ¿no? Pero así de gobernador ni nada. Con cargos sí. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles? No. Sí, representando ellos cosas, ¿comprendes? ¿Estamos? Pero pues la firma de Merrill fue muy importante aquí, porque tenían un empaquetado de frutos en la calle de San Felipe, en la esquina de San Felipe donde empieza, que ahora está, donde empieza la calle que... Sí, para la farmacia. ¿El Capitán? Sí, el Capitán. A la derecha, un mazo grande que había. Allí había, exactamente. ¿Estamos? Que eso fue de don Manuel Llanes después. Exactamente, mira cómo lo sabe. Sí. Esa fue una firma
Porque mi familia tenemos la fruta allí, la tomás en Merlí, ¿estamos? Con Fariña, que era el encargado que estaba. Y don Antonio, y otro, si era inglés también, el en la calle San Juan, la casa verde, aquella grande que se... Ah, que tú dices era Reimer. Reimer. Don Juan Reimer era alemán. Don Juan Reimer, entonces no entramos ahí. Reimer era alemán. Pero yo eran los Bayo, ¿no? Sí. Apellido distinto. Y después don Celestino González Padrón, era médico. Ah, sí, ¿no? médico. Se fue médico muy bueno del puerto, ¿no? La abuela, madre de don Celestino, no sé, no me pasa la cabeza. Don Celestino se casó con una hija de Reimer. Ah. Y la hija de Reimer y don Celestino González Padrón era hijo de un pariente de mi padre, Adolfo Molina, ¿sabes? Y no sé qué me pasa a mí la La cabeza. mujer de don Reimer. No. No. La hija de don... No sé por qué me dio por preguntarle por eso, porque era... Porque ese también se dedicaba aquí a plátanos y demás, ¿no? Bien. El Reimer. Bueno, Reimer tuvo un negocio, pero yo no lo conocí. De plátano no lo conocí, mucha cosa de arte y de todo eso, ¿no? Pero de plátano, a Reimer no lo conocí yo. No sé si estuvo trabajando y si era empaquetado el sindicato que estuvo arriba, que trabajó Teleforo Domínguez. Teleforo, ¿tú sabes quién era? Sí. Ese trabajó ahí con Reimer siempre. ¿Y lo de la calle Blanco? Sí, la calle Blanco no sé, la familia White no suena de nada, ¿no? La familia White. Que se llamaba la calle La Blanco. calle Blanco se llama calle Blanco por... Sí, por la calle que tuvo llamado calle Blanco. ¿Estamos? Eso lo leí yo, pero hay una casa donde estaba el dichoso taller de los Hernández. Sí. Esa fue una casa importante. ¿La de Don Domingo o la otra, el taller? No, estaba el taller de los Hernández, sí. Arriba, ¿estamos? Toda esa casa era que la hizo uno que fue alcalde del puerto. Algo sí que era, coño, no sé qué me pasa a mí la cabeza mía. Que no es el día, Antonio, para hacerte esto desde que te lo dije. No. Yo la memoria que yo dejo las cosas, todas las sé, pero si no las nombro durante tantos años, después las tengo que estar recordando, ¿no? Porque yo tengo hasta un libro tengo de ese, de uno que fue alcalde del puerto, Antonio Viana era. No. Yo sé que es muy interesante en la sala del ayuntamiento las fotos de los alcaldes que anteriores. Sí. Están todos. Están todos. Ahí están un montón. No, está don Isidro Luz más años que está don Isidro Luz. Y entonces los lugares de reunión de los ingleses, ¿hay algún lugar, algún bar, no sé, la aduana o había un club aquí arriba, ¿no? Sí, bueno, es que cuando en mi tiempo había una sociedad en la plaza, ¿no? Que estaba la de Iriarte. Y el 14 estaba allí donde estaba Juan Arguinga. Era el 14 de abril, ¿no? El Iriarte. Y la socialista era el 14 de abril, que estaba en la calle Pérez Zamora. ¿No? Y ellos se reunían, los ingleses iban era, coño, ahí hay un club inglés. Un club de tenis aquí. Ahí encima, No, exactamente. Era una reunión que se hacían, ellos se reunían para el té por las tardes, agrupaban ellos en esa sociedad, una sociedad que estaba ahí detrás de esa, por encima. Sí, que al lado. Ese club inglés, ¿no? A la derecha de Don Sisto Escobar. Exactamente, también como sabes. ¿Estamos? Vale, pues... Y tu abuelo casi Sí, ya. No, sí, ya está. Muchas gracias, sí. Oh, no, pero no tienes más nada.
My name is John Child, and I'm the church warden of the Anglican Church in Puerto. I've been doing this now for 18 months, and it means running virtually the church through a committee to help us to keep the church running. Obviously the main thing is the worship of the church. The other thing that we have to take a lot of consideration into is money. We're very short of money at the moment, and we're trying to build up money. That's another aspect of what we're trying to do. We have got a new priest coming in May. Now, it is a lady, and she is starting the 1st of May, and it will help a lot, because at the moment we've had what they call locum priests, which are priests that come and preach for maybe 2, 3 weeks, 4 weeks, and it has been hard work. But now we're starting to settle down, so hopefully everything will go okay. Thank you. Why was an Anglican church built in Tenerife? In round about 1700, round about that time, there are a lot of ships coming in for the wine trade, and they stopped in various places, Galachico mainly, and they come here to buy wine. And later on there was a plague for the grapes, which wiped it out, so they stopped coming. But they'd already started to come into Puerto de la Cruz, which of course was part of Orotava then, Orotava. And there were a lot of Finnish people, German people, English people, Dutch, the lot, everybody, and they all seemed to get together, and they were all, if you like, most of them were Protestants. And they joined together, especially on Sundays, to do some worship, and they seemed to congregate into Puerto de la Cruz. Okay? Why was it located in Puerto de la Cruz? Round about in the 1800s, there were a lot of visitors to Puerto, because it was the, if you like, it's like Las Americas is now. It was the popular place to come and stay. Obviously the weather was fine, and most of the time anyway. And they decided that a lot of the money people came, if you like, from England. They built all the haciendas, a lot of them, and they were very welcomed by the Spanish, and they created a sort of a little enclave of British people, especially, which was in Puerto, and so that was the reason. And they worshipped in shops and places up and down. So they started here, and it became a centralised place. Rather than have a lot of them up and down, little churches, they decided to have one, basically. Yeah. And why was the Tauro area chosen to build it? At the time, the first hotel really built in Spain was Tuaro, the Hotel Tuaro in Tuaro Park, just down the road. And they must have been talking to the church people, and they said that they could give them a choice of 3 plots of land. One of them, of course, was this one. So they rejected, I don't know whether the two were, but they rejected 2 of them, and they kept the one that was here that the church is now on. So it was donated by the Tuaro Park Hotel Company. When was it built? It was built in 1890, well, started building in 1890, it was finished in 1893. Which money was the church built with? The church was built on donations from people and what we call philanthropists that have lots of money, and they would give, and they decided. The church itself was started in little shops and hotels, except anywhere they could have a service. And eventually they got a service into Calle Iriarte. There was a house there belonging to John Reed, I think it was. It was a Reed anyway. And he had the services in his house until people complained there was too much noise.
And then they decided that they would build a church. They got enough funds to do it from donations. Same thing happens today, we're still running on donations and things. Which style does it have? I think, as far as I know, it's a Gothic style. I think that's what it's being classed as. Hopefully I'm right. It's a typical English style church with the arches that are pointed. So it's known as Gothic. Thank you. Hello. So, related to the last question, what diocese does it depend from? Sorry? What diocese does it depend from? It was originally Sierra Leone, but I can't remember the dates. It was actually passed over to I think it was about 1956, it was passed over to the Diocese of Gibraltar. So it is now part of the Diocese of Gibraltar. And if we talk about the English graveyard that is located in the Peñón area, why is it so far from the church? As far as I know, and I can't swear to this actually, there's a Catholic graveyard, and I think that what they'd done, it was in the 1700s when it was actually, that plot of land was given over to the church, but it wasn't the church then, of course. It was a place where anybody that was a Protestant could be buried. But as to why that particular place was chosen, I don't know. Okay, so is the church open to the public every day? No. Purely and simply nowadays, as any church most of the time, unless there's somebody in the church, it's difficult to keep control of what's happening. So it's actually at the moment only open on a Tuesday. We used to have what we call church sitters, who would sit in the church and just introduce people to it and things like that. So they actually slowly but surely disappeared back to England. And we've only got one lady left. We get the occasional time when somebody will come and open, they have a service on a Wednesday, so it's open on a Wednesday, and that's about it at the moment. And how many masses are there every day? We have what we call our church, the Sung Eucharist, we call it, on a Sunday morning. There's a service at 9:30, which is a said service. There's a sung service at 11 o'clock. And on a Wednesday, we have a said service at 9:30. So there are just 3 services in the week. Yeah. Mm-hmm. And is there any mass in Spanish? No, there isn't. They're all in English, apart from one. And that is a service we do in round about November time, which is a mixture of the Germans, the English, the Spanish, and the Swedish, joined together for one service, but it's only once a year. Okay, so that's all. Thank you. Thank you. Welcome. Dedicada a él, he sabido de él por mi abuela, por mi bisabuela, pero no porque yo lo haya conocido, yo no tengo edad para conocer a doctor Ingram. Pues médico solo el doctor Ingram. Sí, doctor Ingram. Vale.
Ya. Mira, pues yo del empaquetado de plátano, pues sé que habían antes muchos en el puerto, los de Yowar, algunos más, en mi familia misma había uno, y trabajaban bastantes mujeres, trabajaban hombres, pero también trabajaban mujeres. Tampoco había mucho trabajo más donde ir las mujeres, que todavía no había ni hoteles ni eso donde trabajar, así que trabajaban o en las casas o trabajaban en el empaquetado. Algunas en las tiendas, las más privilegiadas, las poquitas que había, y poco más. ¿El cementerio de la Chercha? Pues que, bueno, que siempre desde pequeña lo he oído, siempre ha estado ahí, la Chercha, que antes enterraban a los que no estaban bautizados, a los ladrones, pues eso. ¿Negocios que antes no lo grabé? Los negocios de Yowar eran los empaquetados. Venían barcos por el muelle del puerto, ahí embarcaban la fruta y mucha mercancía, otra mercancía, me enseñaba mi bisabuelo. Y estaba la casa Yowar en el puerto, que fue la que se quemó. Estaba en la Casa Sur, que hoy es el colegio de la Casa Sur, que ahí trabajaba mi abuelo. Y eso también era un empaquetado de plátano. Tenían vacas, tenían fincas, tenían mucha gente trabajando para ellos por allí, les daban casa para vivir, que era también de la casa Yowar. Eso sí me acuerdo yo de verlo, porque yo todavía ya con 15, 16 años vivía allí en la Casa Sur y había un montón de gente viviendo en las casas de la casa Yowar, que aunque hayan quitado, la gente sigue viviendo en esas casas que eran de ellos. Y hoy en día pues es el colegio de la Casa Azul, no sé cómo es, si se lo vendieron, pero el colegio de la Casa Azul era un negocio de Yowar, que mi abuelo trabajaba ahí. Y además, por lo poco que yo pude ver, se portó bien con sus empleados porque les daba sus casas para vivir. Por esa zona de la Casa Azul nadie tenía agua dentro de las casas y ellos siempre abrían el agua y dejaban a todo el mundo por allí cargar toda el agua para las casas que necesitaran. Y le dieron empleo a mucha gente. ¿Lo de la historia de Morris? Pues la historia de Morris me cuenta siempre mi familia, que mataron a Morris la misma noche que nació mi bisabuela. Y por eso los guardias vinieron a casa de mi abuela a ver por qué tenían la luz encendida, a casa de mis tatarabuelos, claro, por qué tenían la luz encendida esa noche de madrugada, y era porque estaban haciendo mi bisabuela. Porque eso tiene que ser por 1800 o así. Pero ellos siempre me han contado la historia y la sé, que él trabajaba, creo, que trabajaba con don Tomás Rí. De contable, ¿no? De contable, de cajero, que llevaba las cuentas ahí, pero le gustaba salir por las noches, tomarse unos vasitos de vino y, claro, le gustaban las mujeres, como todo, no sería un joven. Y entonces parece que una familia del puerto, una familia Brito, tenían un niño de 17 años, lo vistieron de mujer, citaron a él como para que fuera a dar con él por allí, por donde está el cementerio hoy, porque eso antes era todo oscuro, no había ni luz. Y lo que hicieron fue matarlo, lo mataron y lo escondieron en el mismo cementerio
levantaron una lápida y lo metieron dentro. Entonces, pues buscándolo, le dijeron, vino una nota a la policía, a la Guardia Civil del puerto, diciendo que a la casa que le faltaran los números, por fuera de la casa ahí estaban los asesinos de móvil. Entonces, pues claro, la policía revisó, le faltaban a la casa esa de apellido Brito. Pues ahí pues los cogieron a todos. Y entonces los juzgaron, pero vinieron de Inglaterra a juzgarlo, a matarlo. Y entonces lo hicieron allí público, allí el Peñón, donde está el Peñón. Allí pusieron un patíbulo, allí lo ahorcaron delante de la gente, a los dos, menos al niño de 17 años, que ese lo llevarían a la cárcel y no sé nada más de él, pero a ese no lo mataron. Eso es lo que sé yo de... ¿Y lo de que se enteraron porque el ciego...? Ah, porque había un ciego que siempre se sentaba en los banquitos dentro del cementerio. Y cuando lo estaban buscando, el ciego dijo, yo sé dónde está. Porque al levantar la lápida, rompieron una esquinita. El ciego oía el ruidito de las moscas entrando a esa lápida. Y él dijo, levanten esa lápida que Maurice está ahí. Y entonces, efectivamente, estaba allí. Que fue el ciego quien dijo dónde estaba, porque aquellos no dijeron nunca dónde estaba. Háblame del sindicato de agricultores FAS. La FAS, ¿sí? Sí, háblame de eso, a ver cómo era antes. Agricultores, la FAS. Eso era, creo que nada, en las arenas hay un empaquetado que lo llaman la FAS, ¿no? Sí. Ahí pues se empaquetaban los plátanos. Entonces, se cortaba, iba a la finca, cortaban las piñas y pues íbamos al sindicato, las descargábamos y pues allí las empaquetábamos. ¿No? Las empaquetaba en un embalaje, ¿no? Le echaban una camada de un papel grande, encima le echaban una camada de paja tal, después a la piña se hacían unos tacos de papel, pero dentro con pinocho, hacían unos tacos para calzar las manillas, para calzar las manillas del plátano, para poderla empaquetar, ¿sabes? Sí. Eso es para que cuando se empaquetara, los golpes no se partieran las manillas. Vale. Y llegaba, ¿no? La empaquetaba, se amarraba con una soga, y después se ponían allí en el suelo, se hacían 50, 60 piñas, y pues venía un camión cargado y se iba para Santa Cruz. Iba a Santa Cruz iban los barcos al muelle, ¿no? Iba al muelle, lo descargábamos en los barcos y después eso iba para la península, ¿no? Se iba para Málaga, iba para Cádiz, para el extranjero, para Alemania, para Inglaterra, para todos esos sitios, iba con los barcos cargados de piñas de plátano así para... Sí. Vale. Y luego, personajes ¿qué pone? Ilustres británicos en el puerto, en plan médicos, alcaldes, políticos, familia Blanco, Valois, Cologan. ¿Conoces a esa familia? A la familia Cologan y todo eso. Cologan, sí. Háblame de ellos, en plan, ¿cómo era? Sí. Pero te voy a decir, vivíamos juntos. Ellos vivían en el Botánico. Ellos vivían ahí en el hotel La Ermita de San Amaro, por dentro, el jardín aquel, y toda esa finca eran de los Cólogas, de don Leopoldo Cóloga Saeta. ¿Te das cuenta? Don Leopoldo Cóloga Saeta. Esa finca era de ellos. ¿Te das cuenta? Y entonces por allí, pues, tenían aquella finca, tenían sus peones para las fincas, atender las fincas todas que tenía allí, ¿no? Para regarlas, después ya el estiércol a las posetas para que, ¿no? Cogieran, ¿no?
plantas, ¿no? Se sabonaban con Sí, eso, sí. ¿no? Y con nitro, con amoníaco, y con esas cosas se abonaba la finca para que los plátanos salieran fuertes, ¿no? Sí. Y después llegaban, pues, el empaquetado, la fa, a proponer la fa. Te llamaban, era la finca de Córdoba, sí. Pero mire, para mañana quiero que me corten 70 o 100 piñas, ¿no? Para traerlas aquí, empaquetarlas y mandarlas para la península. Sí. Y así era. Vale, y luego, a ver qué se me apagó esta. La iglesia y comercio de los ingleses y la chercha, ¿sabes lo que es? Bueno, la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Arriba en la alerta oro. Por eso, ¿sabes de ahí? Hay una iglesia allí para los ingleses. Pero ¿sabes la historia de antes o algo? No, yo eso no sé yo. Y luego la chercha. No sé, la iglesia, no sé. Y luego... Sé que está la iglesia allí y, nada, y hacen misa y todas esas cosas allí, Sí, ¿no? sí. De los ingleses. Y luego, la biblioteca ambulante de los ingleses en el sitio Litre, clubes para jugar a las cartas, brique, al tenis, al cricket, al badminton, ¿sabes? No, ya sé. Y luego, lo de naviera y empaquetada de plátanos Jewel Brothers. ¿Cómo? Lo de naviera y empaquetado de plátanos Jewel Brothers. ¿Sabes algo de eso? ¿Te suena de algo? No sé. Ya eso no sé, después de plátano. No. Había un empaquetado de plátano que se llama Yobar. Los Jewel Brothers. Yobar. Yobar, pues a lo mejor no sé. Sí, había un empaquetado de plátano de Yobar que está donde está el ayuntamiento hoy. Sí. Donde está el ayuntamiento hoy, allá había un empaquetado de Yobar. Que los dueños de la finca eran muchas fincas que tenían Yobar. Tenían La Paz, tenía allá en Las Veguetas, tenía arriba en La Longuera, también tenía finca Yobar, tenía aquí en el Botánico, Sí. donde vive José, Sí. donde era de Yobar, la finca Yobar, y después la casa antigua que está ahí la casa antigua que está en el Hotel Botánico, a la entrada, que aquella casa era de Yobar. Ah, Y vale. allí vale. vivían unos ingleses. Sí, Vivían es unos verdad. ingleses. Tenía un hijo se llama Gerard. Cortaban las piñas y ellos mismos las empaquetaban. ¿No? Los Yobar. Ellos tenían el empaquetado de Yobar que estaba allí en el penitente. Allí un empaquetado grandísimo. Sí. ¿Te cuenta? Entonces ellos, de la finca de ellos, de toda la finca que tenían, ellos cortaban los plátanos. Tenían unos 3, 4, 5 camiones, ¿no? Que le cargaban, iban a la finca, recogían los plátanos, los traían empaquetados, después el empaquetado los empaquetaban, ¿no? Los empaquetaban y después ahí los cargaban los camiones para ir al muelle Santa Cruz. Ahí en el muelle Santa Cruz estaban los barcos ya esperando, llegaban y los descargaban y después se iba para Inglaterra. Se llevó a esos barcos mucho plátano para Inglaterra. Sí. Los llevó así. Ellos tenían medio valle cogido. No, ya. Nosotros teníamos más fincas, muchachos, el Tope, el Botánico por ahí frente de casa. Y después tenía en la costa también tenía un tronco finca que da miedo también. Y después, ¿dónde? Arriba, te digo, arriba en el Toscar también tenían fincas ellos. Chacho. Bueno, nosotros teníamos más fincas de plátano y entonces ellos mismos las empaquetaban. Y después en la Casa Azul, Sí. en la Casa Azul arriba, ahí tenía el garaje de los camiones. Sí, todavía hay Sí, ahí. sí, ¿no? Sí. Estaba el garaje de los camiones y allí pues se arreglaban, ¿no? Se averiaban estas cosas. Entonces mi tío Domingo, el marido de mi tía Malena, el padre de Lubina y eso, era el mecánico de ellos. Ah, vale. Sí. Y ellos tenían 3 camiones, se llamaban Federal. Federal, sí, se llamaban. Pues no me suena para nada. Y después tenían unos Cosme, que eran ingleses también, Cosme.
tenía y un Manchester, también tenía un camión en Manchester. Tenía ahí, pues tío Domingo se arreglaba allí tenía el taller. Sí, es verdad. Que heredó toda esa finca y todo. ¿Pero quién? ¿Quién heredó eso? Ese es un señor que vive allí en la casa antigua aquella. Y uno de los herederos de la casa Yoba, de muchos de Yoba eran varios hermanos. Entonces uno de ellos heredó, todo esto ahí, la casa, que ella está viviendo ahí. Y bueno, ya un hombre mayor ya, ¿no? Ya, un hombre ya. Después la casa que está por donde está donde vive mi primo Rabanito, que está por encima de la casa antigua esa, la casa nueva que hicieron arriba en la esquina. ¿Y te acuerdas más o menos? Bueno, me acuerdo, sí, me acuerdo, ¿no? Y yo cuando yo iba con los difuntos, ¿no? Sí. Los metían allí dentro. Pero aquella era el cementerio de los ingleses. Sí. Ahora tú tienes razón. Sí, está por la policía. Ahora está la policía, que viene un caminito estrechito para arriba. Sí. En la parte izquierda, allí está el cementerio. ¿Y tú sabes cuándo se formó? Esos últimos años que... y yo no sé todavía si esto está funcionando. Sí. Está funcionando todavía, ¿no? Sí, todavía sí funciona. Sí. Cállate que voy a pasar. Voy a pasar por allí a ver si todavía están funcionando. Yo creo que sí. Sí funciona porque allí van los ingleses a enterrar a los que... ¿Ah, sí? Pues sí. Yo creo que sí. Esto era de ellos. Yo no enterraban ahí a los ingleses. Y luego la chercha, ¿sabes lo que es? La chercha. ¿La chercha? Sí. ¿Sabes lo que es? ¿La chercha? ¿Qué? La chercha que yo lo llamaba la chercha. Ah. El cementerio lo llamaban la chercha, el cementerio de la chercha. Ah, vale. ¿Y por qué lo llamaban así? Pues, no sé, Carlota, no sé por qué lo llamaban así. Que tú le veías la chercha, y la chercha era el cementerio de los ingleses. Pues no lo sabía, ¿no? La chercha era el cementerio de los ingleses. ¿De la qué? Una ermita, San Amaro, arriba, en La Paz. No, pero da igual. Háblame, a ver. Háblame de eso. No, que ayer está la ermita de San Amaro, que era de los Cólogas. Esa ermita era el propio de los Cólogas, ¿no? Sí. Y los Cólogas eran, te voy a decir, todos los hijos que tuvieron. Pues mira, te voy a empezar por la más vieja. La más vieja fue Cristina. La Cristina. Después de Cristina fue Leopoldo. Después de Leopoldo fue Juanito. Juanito. Después de Juanito fue Beatriz. De Beatriz fue María Luisa. De María Luisa fue Gaspar. De Gaspar fue Gaspar y después fue Leopoldo, no, no me acuerdo ahora yo. Leopoldo, Leopoldo, pues como si ya se murió el más viejo, que se llamaba Leopoldo, se murió, un chiquillo joven cuando eso. Entonces nació otro hijo y lo pusieron el nombre de Leopoldo. Leopoldo, Juanito, Leopoldo, Javier se llama, también era el otro, y el último fue Leopoldo. Eran unos 7 o 8 hermanos, era. Chacho. Entonces era una finca plátano. ¿Está bueno? Entonces esa finca plátano, eso nosotros, ¿no? Todos los, los que vivíamos en el botánico, los Rabanitos, nosotros, los Melesios, el Rolón, aquel, y todo eso. Y entonces empezamos a jugar y nos metimos por aquellas plataneras, saltando y brincando como waifu. Después íbamos a Sancho allá, ¿no? Donde está
para allá, para las Veguetas, para allá, para la costa, para allá. Hasta el Sancho había una finca que habían parrales de uva, higueras y esas cosas. Y nosotros aquella época era una época mala, porque no teníamos, en casa éramos 6, y el Rabanito otros 6, los Vieras otros 6. Estos 6, 7, 8, 10, 15, los chachos 14. 14 o 15 los chachos la vivían a casa. 14 o 15. Y pues claro, íbamos a la finca aquella, íbamos hasta Sancho a robar las uvas, a robar higos. Y después el encargado, cuando los vio los trincados, se echaba a correr entre nosotros, pero lo cogía por aquí. Salió por la platanera aquella como tiro. Mira que brincamos en esa finca y saltamos. Rafael, mi hermano, Rafael, no, tú lo conoces a Rafael, mi hermano. Sí, sí. Ese subía por los muros